Queridos colegas y amigos, hoy 1 de marzo de 2021 queremos desearles un feliz día del contador público. Son 46 años que llevamos celebrando este magno evento después de lo sucedido en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia en el año 1975, donde se proclama el 1 de marzo como Día del Contador Público Nacionalista. El Consejo Nacional de Contadores Públicos y el 21º Congreso de Contadores Públicos les desea un exitoso día y éxitos en todo su desarrollo y carrera profesional. En el marco de este magno evento, estamos invitándolos a la Semana del Contador Público, programada por un grupo de universidades conjuntamente con el Congreso Colombiano de Contadores Públicos y el Consejo Nacional de Contadores Públicos. Así pues, es un abrebocas para lo que va a ser la discusión en nuestro máximo evento, el 21º Congreso Colombiano de Contadores. En este caso, abordaremos toda la problemática de la profesión y buscaremos el camino para que la profesión sea realmente reconocida dignamente y como una profesión de carácter social. Muchas gracias y muchos éxitos. Los invito a que se inscriban en el 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos, el máximo evento de la contaduría pública en Colombia. Feliz día. Vigésimo primer Congreso Colombiano de Contadores Públicos, por una reglamentación de la contaduría pública como función social y un ejercicio profesional digno. 4 conferencias centrales, un panel central, 5 paneles por comisión, 5 foros por comisión, un conversatorio con la academia, más de 15 ponencias temáticas, 5 seminarios temáticos, un foro de plenaria de cierre y más de 7.000 profesionales de todo el país reunidos en un solo lugar. Entre nuestros ejes temáticos encontrarán control organizacional, reforma Ley 43, gobernabilidad y gobernanza de la profesión, educación e investigación contable, efectos constitucionales de los estándares internacionales, sector público y sector. Buenas noches, Fabián. www.congreso2021.concp.co. Buenas noches, Fabián. Sí, señor. Bueno, Fabián. Bueno, yo le voy contando un poco mientras que se conectan los demás compañeros. Hoy, por ser el Día del Contador, pues vamos a estar en una charla del Consejo de Contadores, del Consejo Nacional de Contadores, y en esta charla, pues el objetivo de lo que vamos a ver es cómo va a cambiar el tema de la ley contable. Ya lo vamos ya se los voy a proyectar, ¿vale? Buenas tardes, profe. Buena tarde, Héctor, ¿cómo vamos? Muy bien, sí, señor. Bueno, estaba contando yo a Fabián que hoy vamos a estar en una charla. Ahorita yo se las voy a proyectar, les voy a compartir pantalla. Esta charla es del Consejo Nacional de Contadores Públicos, pues como hoy es el día del contador público, vamos a estar en una charla de los aspectos que va a tener cambio la ley 43 de 1990 para que pues ustedes sepan qué es lo que vamos a trabajar, ¿vale? Listo, profe. Profe,
una preguntita así como que, ¿de dónde sale, por qué se conmemora el Día del Contador hoy? Bueno, pues según lo que estaban contando ahorita, se conmemora por lo que por allá en la Universidad de Antioquia, pues se dejó ese día como el Día del Contador hace muchos años. Era lo que estaban contando ahorita precisamente en la charla. ¿Listo? Ah, sí, Entonces, sí. por eso. Ah, bueno, Bueno, gracias. yo les voy a hacer una pregunta. ¿Solo me escuchan a mí o escuchan otra voz? Sí, se escucha una voz al fondo. Ah, bueno. Entonces, bueno, para Brigitte, buena tarde. Espero que se encuentren muy bien. Hola, profe, buenas tardes. Buena tarde. Entonces, bueno, yo les voy a compartir una charla, pues que nos compete a nosotros con relación al Día del Contador Público. Pues aquí va a haber una conferencia de hoy, mañana y pasado mañana. Voy a desactivar mi video para que les fluya mejor el internet. Entonces, hoy el Consejo Nacional de Contadores Públicos, como ustedes ven, van a hablar de qué es lo que va a cambiar la ley 43, que eso les compete a ustedes porque pues van a cambiar los requisitos del contador para certificarse y este tema. Entonces, bueno, pues ese es el objetivo, que estas charlas pues nos sirven pues para estar como actualizados, ¿vale? Listo. Listo. Y la segunda modalidad es desde Instagram. A todos aquellos quienes nos etiqueten en las redes de Instagram promoviendo esta semana de contador público, también entrarán inmediatamente a participar. Tienen todo el día de hoy para participar y mañana estaremos anunciando los ganadores por medio de nuestras redes sociales. Dicho esto, ahora sí es hora de presentar a nuestros invitados. El día de hoy nos acompañan dos excelentes invitados. El primero de ellos, nuestro primer ponente, es el Carlos Alberto Pérez Pérez, con una especialización en revisoría fiscal y contaduría de la Corporación Universitaria Remington. Tiene también una maestría en educación y desarrollo humano en el CINDE, Universidad de Magdalena. Tiene experiencia como docente en la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Autónoma Latinoamericana, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, institución universitaria, entre muchas otras. Además de esto, también es asesor contable y financiero en empresas nacionales e instituciones, como la Secretaría de Educación del municipio de Medellín, y revisor fiscal en la Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública. Nuestro segundo invitado, Rodrigo Loaiza García, es contador público de la Universidad de Medellín, es economista de la Universidad de Antioquia, tiene estudios de maestría en contabilidad de la Universidad de Antioquia, es especialista en revisoría fiscal, es especialista en políticas de legislación tributaria y es certificado por la CTN como formador de implementación de NIC-SP, normas internacionales de contabilidad para el sector público. El día de hoy nos acompañan y hablarán acerca de los lineamientos para la reforma de la contabilidad pública, todo basado en la Ley 43 de 1990. No siendo más, cedo la palabra a nuestros invitados, no sin antes darles las gracias por participar el día de hoy. Bueno, Laura, muchas gracias. Una feliz noche para todos. Espero que hayan disfrutado tanto estudiantes como contadores de su día. No solo es el Día del Contador Público Colombiano, por allá en algún congreso de estudiantes de contaduría también dijeron que iba a ser el Día del Estudiante de Contaduría Pública. Fue aprobado, creo que en el quinto Congreso Colombiano, Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública, y por lo tanto también es su día. Y espero que hayan recibido muchas felicitaciones, pero recuerden, hoy no es un día de fiesta, nosotros no estamos haciendo fiesta, no estamos celebrando absolutamente nada el día de hoy. Hoy lo que estamos haciendo es recordar que tenemos un compromiso muy grande con nuestra profesión. Nuestra profesión es una profesión que ha venido creciendo de la mano de las luchas que han venido librando los contadores públicos desde 1975 y un poquito más atrás, desde 1955, cuando se creó la Academia de Contadores Públicos titulados Separándose de la
inicial formación que hubo en el Instituto Nacional de Contadores Públicos, ya que estos se dedicaron a defender a las firmas multinacionales y al trabajo de los extranjeros en Colombia. Y en 1955 entonces se crea la Academia de Contadores Públicos Titulados, y lo que se pone como programa de trabajo en esa academia es defender el trabajo de los contadores públicos colombianos, que después, en 1975, se reafirma a través del programa mínimo de los contadores, y que a lo largo de todos estos 41 años, 46 años, se ha venido reafirmando año tras año y no vamos a parar. Yo soy un fruto de esa lucha gremial que han librado los contadores públicos, y mi colega también es parte de esa camada de contadores, de estudiantes de contaduría que nos entusiasmamos por la lucha de los contadores públicos. Por lo tanto, estamos aquí es por eso. Y así entonces, démosle comienzo a la temática del día de hoy. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que desde hace muchos años, desde la aparición del decreto 2373 de 1956, unas personas que han defendido los intereses de las firmas internacionales de servicios contables y la práctica de contadores extranjeros en nuestro país han pretendido siempre cambiar la normatividad que regula la profesión de la contaduría pública. Entonces lo hicieron en 1956. Les recuerdo que en 1956 estábamos en medio de una dictadura que nos favoreció a nosotros en el sentido de que nos elaboró un decreto que reguló la profesión de la contaduría pública por primera vez, ¿sí? Y que más adelante, cuando desapareció esa dictadura, pues tuvimos que ir al Congreso de la República a defender que continuara ese decreto ya como una ley. Y allí aparecieron los defensores de quienes les gusta que la profesión sea manipulada, manejada y monopolizada por extranjeros, ¿sí? Por firmas extranjeras, y entonces trataron de voltear el decreto 2373 a su favor. Pero afortunadamente no lo lograron hacer en muchos aspectos, y surgió la ley 145 de 1960. La ley 145 de 1960 traía cosas muy interesantes. Una de las cosas más interesantes que me ha parecido a mí en todo este estudio, y que a veces como que los que difunden en las universidades la historia de la contaduría pública colombiana se les olvida, y es que nosotros no somos tenedores de libros, y lo expresa claramente el inciso tercero del artículo segundo de la ley 145 de 1960, al decir que la teneduría de libros es de libre ejercicio. Por lo tanto, ya en la ley 145 de 1960 nos empiezan a perfilar de otra manera, ¿sí? Ya nos empiezan a perfilar de otra manera. Ya somos contadores, no tenedores de libros, ¿sí? Y eso es una de las cosas más importantes que ustedes deben tener en cuenta. Estudiantes que me estén mirando en este momento deben entender que ustedes no se inscribieron en una carrera en donde vienen a entrenarse para manejar programas de contabilidad y registros contables. Para eso se habían quedado estudiando en el SENA, ¿sí? Allá hay una carrera técnica de contabilidad, de auxiliares de contabilidad y también de manejo de software contable. Excelente, excelente. Todos los que salen de ese programa salen derechito a las empresas porque son muy buenos los técnicos en contabilidad del SENA. Muy buenos, son excelentes. Pero nosotros no somos técnicos de contabilidad. Eso es una de las cosas que a lo largo de esta conversación vamos a hablar, porque hoy parece ser que hay algunos que nos quieren volver a la época en donde nosotros éramos registradores de cuentas. O sea, yo diría que a la época de Luca Paciolo, ¿cierto? Fue a 1494. Y creo que ya han pasado como varios siglos para que nosotros sigamos en esas.
la profesión ha avanzado de una manera espectacular durante estos últimos 5 siglos. ¿Por qué nos vamos a quedar nosotros entonces en la parte de la teneduría? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren los que quieren reformar la Ley 43 de 1990? Esto es una de las cosas bien interesantes, porque ellos fueron los que propusieron la reforma de la Ley 145, que terminó siendo el decreto, perdón, la Ley 43 del 90. Y afortunadamente, en ese momento, habían unos colegas que nunca abandonaron las ideas sobre lo que es la contaduría pública y sobre la defensa de la profesión, que estaban abrigados por el Colegio Colombiano de Contadores Públicos. Y cuando esta gente presenta esa reforma de la Ley 43, los miembros del Colegio Colombiano de Contadores Públicos en 1989 se ponen las pilas y no lo permiten, ¿cierto? ¿Qué era lo que querían estas personas reformar a la Ley 145 del 60? Una cosa como esta. La Ley 145 de 1960 estableció que hasta 1965 los contadores de las empresas, ¿cierto? Aquellos que podríamos llamar contadores prácticos, contadores TECUA, que se habían formado en las universidades a través de un curso de contabilidad y estaban llevando las contabilidades de las empresas, podían volverse contadores públicos si hacían unos cursos, se certificaban y entonces les daban la autorización para ser contadores. Y esta gente en 1989 quería volver a revivir eso para darle paso a otros profesionales de otros campos que no tenían que ver con la contaduría pública para que se convirtieran en contadores. ¿Sí? Esa fue una de las cosas a las cuales se le atravesó el Colegio Colombiano de Contadores Públicos, nuestros colegas de esa época. ¿Sí? Otra cosa que querían hacer era como atravesarse en lo que tenía que ver con el ejercicio de la revisoría fiscal y querían como ampliar ese ejercicio de la revisoría fiscal a otras personas, como los administradores o a otros profesionales, perdón, como administradores y economistas. Pero resulta que los administradores y economistas no tienen perfil de controladores, de agentes de control, de fiscalización. Y afortunadamente, pues el Congreso de la República escuchó detenidamente muchas de las cosas que dijeron nuestros colegas y se aprobó la Ley 43 que nosotros tenemos en la actualidad. Hay unas cosas muy importantes de la Ley 43 de 1990. Pero hay otros vacíos muy grandes de la Ley 43 y por lo tanto es importante que ahora estemos discutiendo esa reforma, pero no la reforma que quieren los de siempre. Los de esos que mencioné por allá en 1955 son los mismos que quieren hacer las reformas en el año 2021, ¿sí? O sea, esa gente no ha dejado de insistir en convertir la contaduría pública en otra cosa, ¿sí? Entonces vámonos por lo primero. Lo primero que tenemos que hablar es que un vacío que tiene la Ley 43 de 1990 es que no define qué es contaduría pública y qué es un contador público, ¿cierto? Entonces, yo les voy a leer una propuesta que nosotros tenemos, ¿cierto? Que nosotros tenemos, ay, ¿qué se me hizo? Perdón, aquí está. Nosotros tenemos una propuesta, ¿sí? Pues ustedes no me van a ver estos documentos que estoy leyendo porque me parece que no son adecuados para que ustedes los vean en su totalidad. No tuve el tiempo suficiente para armar unas diapositivas que ustedes pudieran ver como diapositivas, pero les voy a leer lo siguiente. ¿Qué propone el Consejo Nacional de Contadores Públicos como definición de qué es la contaduría pública? Entonces tomen nota, voy a leerlo bien despacio para que tomen nota. La contaduría pública es una profesión liberal cuyo ejercicio implica una función social que garantiza el orden institucional,
especialmente las relaciones económicas entre el Estado y los particulares, o de estos entre sí. En tal virtud, tiene por objeto satisfacer necesidades de la sociedad mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis, control e información de los hechos económicos. Listo. Entonces, miren ustedes cosas tan interesantes. Primero que todo, la contaduría pública es una profesión liberal. ¿Listo? No es que pertenezca al Partido Liberal para aquellos que de pronto se confunden con estas palabras, no. Es que la contaduría pública es una profesión, o sea, es algo más que un oficio. No es un oficio simplemente, no es una cuestión que se dedica al hacer, sino que precisamente con el desarrollo de la humanidad, sobre todo con la ilustración y los desarrollos académicos que se dieron durante el siglo XIX y lógicamente durante el XX, la contaduría pública pasó de ser un oficio como el que proponía y analizaba Benedetto Cotrugli-Raucheo o Luca Paciolo en 1494, ¿sí? Que él analizaba era ese oficio de llevar las cuentas, pasó con el desarrollo del conocimiento, con los aportes de los italianos y los franceses en Europa, pasó a ser una profesión. O sea, ya no se dedicó simplemente al hacer, sino que se dedicó a conocer el mundo, a aplicar otras cosas que requerían mayores conocimientos que el de saber asentar los registros contables. Entonces allí pasamos a ser una profesión. Y liberal, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, es de libre escogencia, o sea, las personas llegan a esta profesión porque su forma de pensamiento los lleva a obtener, a llegar a esta profesión, pero ejercemos nuestro conocimiento con libertad, ¿sí? Pues ejercemos nuestro conocimiento con libertad. Entonces, llegamos voluntariamente, libremente a ejercer la profesión. Y ese ejercicio de la profesión lo hacemos de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a lo que conocemos. Entonces, ahí es donde nosotros primero nos tenemos que situar. Listo. Ahora dice que el ejercicio implica una función social. Una función social. O sea, la contaduría pública es una profesión liberal que tiene una relación estrechísima con la sociedad. Todo lo que nosotros hagamos, todo, absolutamente todo lo que nosotros hagamos, impacta directamente a la sociedad, ¿cierto? A los seres humanos que están allí alrededor nuestro, a los trabajadores, a los directivos, a los inversionistas, a los proveedores, a los clientes, a la comunidad en general, a todo el mundo afecta. ¿Por qué? Porque es que nosotros brindamos una información que va a llevar y hacemos un ejercicio para que se haga una información que va a llevar a tomar decisiones en muchos aspectos. Entonces me dice que especialmente las relaciones económicas entre el Estado y los particulares. Sí, ahí mis estudiantes están haciendo trabajos de investigación sobre ética y tienen un buen inicio. ¿Por qué? Porque es que precisamente esa relación que tenemos nosotros le garantizamos al Estado y a los particulares una relación armoniosa, ¿cierto? Y por lo tanto nosotros debemos ser unas personas altamente éticas, y ojo con esto, altamente éticas, no ética
de esa que nos quieren vender en la actualidad, en donde nos hablan de que cumplamos adecuadamente los contratos y la relación con los clientes y yo no sé cuántas. No, esa no es la ética de los contadores. La ética de los contadores es aquella que lleva precisamente a que el Estado y los particulares entre sí puedan tener unas relaciones armoniosas, unas relaciones de igualdad, unas relaciones sin ventajas, unas relaciones que permitan el gana-gana a todos, ¿cierto? Y por eso nuestra intermediación, la intermediación de esta profesión es tan importante. ¿Listo? En tal virtud tiene por objeto satisfacer necesidades de la sociedad mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis, control e información de los hechos económicos y sociales. Ojo, nosotros no nos dedicamos únicamente a hechos financieros. Esa es una cosa también que quieren limitar aquí. No, nosotros brindamos una evaluación, una medición, una ordenación, un análisis, un control y elaboramos una información de los hechos económicos y sociales, ¿cierto? Implica ambas cosas. Y ojo que lo económico no es financiero únicamente. Lo económico tiene que ver con todas las relaciones que hay en el mundo, ¿sí? Que hay en el mundo para obtener de esas relaciones una utilización adecuada de recursos, ¿cierto? Por eso nosotros estudiamos economía también, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que esa relación la tenemos nosotros. ¿De dónde sacamos nosotros todo eso? De la medición, de la evaluación, de cómo deben ordenarse, de cómo analizamos, de cómo controlamos esos recursos económicos. Y los sociales, que mucha gente creía por allá en los años 80, cuando el profesor Jacques Araujo, yo me acuerdo, trajo la idea de París, de que la contabilidad debía preocuparse por los hechos sociales, debía informar sobre las situaciones sociales de las empresas. Y yo recuerdo mucho la frase de un colega que le dijo en una reunión a Jacques que él estaba como medio, ¿sí? Le estaba patinando el coco, ¿cierto? Que cómo se iba a poner en esas. Y resulta que ahora ellos mismos, o sea, los que promueven la hegemonía de pensamiento único en la sociedad actual, ¿cierto? En la sociedad del capitalismo neoliberal, resulta que ellos son los que están promoviendo que se hagan normas internacionales para informes no financieros, ¿sí? O sea, informes que llamamos en otro sentido informes de sostenibilidad. Entonces miren ustedes cómo cambia la vida, ¿cierto? Pero ya desde los años 60 se venía hablando de esta situación, en Colombia desde los años 80 y en el mundo ya completamente desde 1992, después de Brasil, cuando se realizó el evento pues, en Río de Janeiro sobre sostenibilidad ambiental y social. Entonces, miren ustedes lo que es la contaduría pública. Eso es la contaduría pública. Y ojo que esto, cuando nosotros hacemos medición, evaluación, ordenamiento, análisis, control e información de esos hechos económicos y sociales, ojo lo que está por detrás. Lo que está por detrás es que por detrás está implícito que nosotros vamos a brindar fe de todo eso. Por eso, en el proyecto de ley que nosotros proponemos al Congreso de la República, le decimos a la gente, el contador público es depositario de la confianza pública y sus actuaciones pertenecen al orden público económico. Por ello, otorga fe pública cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe documentos sobre actividades propias de su profesión,
Sí, y más adelante vamos a ver cuáles son esas actividades propias de la profesión. Pero miren ustedes, ¿qué implica la contaduría pública? Que quien ejerce la contaduría pública, que es el contador público, ojo, no es el profesional de la contabilidad, ¿sí? Esa parte vamos a tener que dejarla clarita de una vez y por favor, ustedes no son profesionales de la contabilidad, ustedes son contadores públicos. ¿Por qué? Porque es que ustedes no se dedican exclusivamente a la contabilidad y ya les voy a decir por qué. Porque es que lo que pretenden aquellas personas que quieren reformar la ley 43 de 1990 es hacer que los contadores nos dediquemos a la aplicación y aseguramiento de normas internacionales de reportes financieros. ¿Sí? A eso es a lo que quieren. O sea, ¿cuál es la idea de IFAC y de IASB acerca de nuestra profesión y acerca de nosotros? Ellos creen que nosotros no debemos brindar fe pública. Nosotros a lo único que nos debemos dedicar es a estudiar, o sea, estudiar no, aprendernos lo que ellos hacen allá en Londres, en el IASB, como normas internacionales de reportes financieros, y entonces nosotros nos debemos dedicar a leer esas normas, aprendérnoslas bien aprendidas, así como hacen en esos seminarios de certificaciones que ellos hacen, ¿sí? Y después de aprendérnoslas bien aprendidas, entonces vengamos a la empresa y las apliquemos tal como ellos nos la enseñaron. ¿Listo? Entonces miren ustedes a lo que se va a dedicar, entonces usted no necesita estudiar 5 años de nada. Sí, usted no necesita ni estudiar economía, ni humanidades, ni investigación contable, ni teoría contable, ni teoría general del control, ni nada de esas cosas. ¿Eso para qué? No, 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 no. Usted lo único que tiene que hacer es estudiar normas internacionales de reportes financieros y normas de aseguramiento, ¿cierto? No más. Y después, bueno, y complemente eso con unos estudios de reglas de 3, ¿cierto? Lo que ellos llaman matemáticas, hojas de Excel, Word para que escriba, las cositas que tiene que escribir, Word y cualquier otra cosa por ahí que le ayude a que le digan que usted es un profesional, ¿cierto? Pero eso, ¿usted en cuánto lo hace? Pues en España lo hacen en 2 años, ¿cierto? En España lo hacen en 2 años. Aquí ya se inventaron una carrera que no dura sino 4 años. Y hay otros que por cuestiones económicas pues quitaron ya las materias de investigación en el programa de contaduría y ya se están demorando 4 años. Afortunadamente en las universidades o en las instituciones de educación superior públicas todavía estamos estudiando a 5 años porque allí no nos preocupamos por los mercados, sino que nos preocupamos es por el saber, ¿sí? Entonces, resulta que eso es lo que quieren, por eso es que nosotros no nos llamamos profesionales de la contabilidad, no, nosotros somos contadores públicos, ¿sí? Y como nosotros tenemos esa combinación de palabras, contadores públicos, ¿cierto? Entonces, a todos nos enseñaron en la universidad desde hace muchísimos años que ser contador público significa que nosotros no hacemos contabilidad privada. Nosotros no hacemos contabilidad privada, nosotros hacemos una contabilidad que va a dar cuenta a la gente de lo que están haciendo las empresas y vamos a garantizar que esa información que se está haciendo está bien hecha, está bien elaborada, está de acuerdo a la realidad de las empresas. Eso ya de por sí es fe pública, ¿sí? Pero podemos ejercer actividades externas a las organizaciones, a las entidades más bien, en donde nosotros podemos llegar y decir, señor, vamos a revisar qué fue lo que usted hizo en esa contabilidad y vamos a ver si lo que usted dice que representa lo que usted dice, si es lo que dice. ¿Sí? Hay más o menos ese trabalenguas. O sea, ese es fe pública y la hacemos desde afuera. Entonces nosotros
Nosotros sí, nuestra esencia es la fe pública. Nos quitan a nosotros la fe pública. ¿Y qué pasa con la contaduría pública? Pues póngale cualquier otro nombre. Póngale cualquier otro nombre, póngale profesional de la contabilidad, póngale contador de cuentas, póngale contador privado, póngale auditor externo, cualquier otra cosa, ¿cierto? Porque apenas nos quiten a nosotros la fe pública, ¡pum!, se acabó la profesión. Y eso es lo que están buscando estas personas que quieren reformar la ley 43 de 1990, ¿sí? Nosotros damos fe pública y la esencia, el fondo de la contaduría pública, como miramos aquí en la definición anterior, es esa. Nosotros somos depositarios de la confianza pública y por lo tanto damos fe pública, ¿sí?, sobre las actividades propias de nuestra profesión. Ahora, ¿cuáles son las actividades propias de la profesión? Y entonces esa es otra cosita bien supremamente interesante de las que le quiero hablar, ¿sí? Ustedes han leído el artículo de la ley 43. Este artículo, permítanme, yo lo cojo acá. Sí, el artículo segundo de las actividades relacionadas. Ya te lo envío mientras que me está Con viendo la el ciencia WhatsApp. contable. Entonces, mira, Este ahorita tú artículo vas se quedó a cortito, ingresar pero y vas a vamos a leer entrar algunos a una elementos, vamos a charla que recordar estamos con el algunos Consejo elementos Nacional que de tiene Contadores Públicos este artículo con segundo de la ley relación a los cambios que va 43. a haber Dice, en la para ley los efectos de 43, esta ¿vale? ley, se entienden por actividades relacionadas con la ciencia contable en general todas aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, ¿sí? Certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se expidan con fundamento en libros de contabilidad. Ya miramos a ver qué fue lo que pasó, que se pausó la charla. Allá. La cantidad de control de contabilidades. Libros. Es el que confunda organizar una contabilidad con hacer teneduría de libros, no sabe de contabilidad. Organizar una contabilidad es organizar su sistema contable, por ejemplo. Y el sistema contable no es un programa de contabilidad. Un sistema contable es poner en armonía todos los elementos del sistema. ¿Y cuáles son los elementos del sistema? Sencillo. Elementos como la normatividad, elementos como los procesos, procedimientos que hay al interior de las organizaciones, los procesos contables, sí, y no solo los procesos contables, todos los procesos de las organizaciones terminan registrándose en la contabilidad. Todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica, ¿sí?, etcétera. Todos los seres, el talento humano, todos esos elementos de ese sistema contable hay que organizarlos. Y para eso nos contratan muchas veces en las empresas. Revisión y control de contabilidades. Ojo, revisión y control de contabilidades no significa hacer auditoría posterior o control posterior, no señores. Nosotros podemos hacer control interno de la contabilidad y el control interno per se es permanente, ¿sí? Permanente. Por lo tanto, ahí tenemos cositas que hacer. Certificaciones y dictámenes sobre estados financieros. Pues no voy a hablar de eso. Me voy a referir a estas últimas, la asesoría tributaria, la asesoría gerencial en aspectos contables y similares. Mis colegas que son aquí profesionales, que llevan ya algunos años realizando trabajo de asesoría, ¿sí?, saben perfectamente que nosotros no nos dedicamos cuando hacemos asesoría contable. La asesoría contable no es teneduría de libros, sino que la asesoría contable es ir a la empresa, conversar con el gerente, conversar con los directivos, conversar con la junta, conversar con los trabajadores, conocer cuáles son las necesidades de la empresa, cuáles son las necesidades de información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos vamos volviendo como un todero
una persona que hace muchas cosas, pero ¿para qué hacemos todo eso? Vamos haciendo todo eso con el fin de lograr tener elementos suficientes para poder ejercer nuestro trabajo de asesoría, conocimiento de la empresa que llaman, ¿cierto? El conocimiento de la empresa. ¿Para qué? ¿Por qué? Ah, es que no, es que usted como no va a hacer sino el estado de situación financiera, al estado de situación financiera, lo saca el programa de contabilidad. Yo lo único que tengo que hacer es saber cuáles son sus necesidades en torno a cómo vamos a manejar las diferentes transacciones acá, ¿sí? ¿Cómo las vamos a manejar? Y por eso soy una persona que es contraria a las normas internacionales de reportes financieros, porque es que aquí le estamos diciendo a la gente, usted solamente puede hacer las cosas de esta manera. Qué pena. Aquí hay empresas con particularidades y no son los que están en el grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Están en todos los grupos. ¿Cierto? Y hay particularidades y esas particularidades hay que manejarlas. Entonces, compañeros, mensaje inicial porque yo creo que ya se me está acabando el tiempo y tengo que darle tiempo al colega Rodrigo. Hoy es, primero, la contaduría pública no va a desaparecer. No puede desaparecer. No podemos permitir que desaparezca la contaduría pública y nos nombren contador, ¿cómo es? Profesionales de la contabilidad. No, señores. Y segundo, nosotros, nuestra función básica es la de ser o la de dar e ingenuos, ¿cierto? Ojo que la Corte Constitucional dejó bien claro por qué nosotros éramos la profesión, o sea, éramos los especialistas en eso. Y la Corte Constitucional reconoció que nosotros somos los únicos formados en el campo administrativo para dar fe pública. Los demás no lo son. Y por eso, desde 1931, cuando se crea la institución de la revisoría fiscal, nos han otorgado legalmente lo de la fe pública. ¿Pero por qué? Porque desde por allá, desde esas personas que reglamentaron, que hicieron esa ley 50 de 1931, entendieron que los únicos profesionales que eran capaces de asegurar, de dar verdad, de decir la verdad, de que lo que estaba allí era cierto, real y representaba la realidad, eran los contadores. Entonces, colegas, un feliz día, que espero que muchos de ustedes sigan luchando por esta profesión, sigan sacándola adelante, sigan dignificando el trabajo de los contadores públicos, porque ustedes son la profesión, ustedes son la profesión. No son los gremios, no son ciertas personas, sino que son ustedes. Ustedes son el gremio y por lo tanto ustedes van a dignificar esta profesión y la vamos a sacar adelante y nos vamos a seguir llamando contadores públicos. Muchas gracias y feliz noche. Espero sus preguntas al final de la charla. Muy amables. Bueno, buenas tardes. ¿Entra André o...? Bueno, dale Laura. Bueno, muchas gracias, Carlos. Antes de que Rodrigo continúe con su ponencia, queremos recordarles que estamos sorteando 40 entradas gratis para el Congreso Colombiano de Contadores Públicos. Participar es muy fácil, solamente deben compartir desde Facebook este live o etiquetarnos en Instagram para poder participar por una de estas 40 entradas gratis. También queremos informarles que a partir de este momento pueden dejar todas sus dudas y preguntas en la parrilla de comentarios y posteriormente estaremos
nos oriente un espacio para responder a cada una de ellas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Le agradezco pues a Laura Quintero y a Farley la disposición para coordinar esta actividad. Un cordial saludo pues a mi gran amigo y colega Carlos Pérez. Y hoy, en el Día del Contador Público, pues nosotros siempre tendremos la disposición para generar las discusiones y debates que se relacionen con nuestra profesión. En particular, yo creo que el año 2021 es como muy sui generis en todas las problemáticas de la profesión y la disciplina. Observen ustedes, amigos que nos están viendo acá por este Facebook Live, que las reformas a la profesión se suelen dar cada 30 años. Eso no es que estemos cambiando la regulación de la profesión todos los años, como ocurre con la normatividad tributaria. Carlos lo exponía, la regulación inicial de nuestra profesión fue de la ley 145 de 1960 y nos demoramos hasta 1990 para expedir la ley 43 de 1990 y hoy estamos en el 2020, es decir, 30 años después estamos viendo la necesidad de hacerle ajustes a la reforma de la profesión. El problema aquí es quién propone y qué se propone cambiar en la reforma de nuestra profesión de la ley 43 de 1990. Yo me voy a referir exclusivamente a una unidad temática que se propone reformar. Es el campo de lo que pudiéramos denominar como la gobernanza y gobernabilidad de la profesión. Lo primero es entender esos dos conceptos distintos. Una cosa es la gobernabilidad y otra la gobernanza. La gobernabilidad la podemos entender como esa estructura que hoy está en los diferentes organismos gubernamentales que hacen las veces de autoridades en el Estado colombiano, es decir, que son organismos que están inmersos en la estructura de funcionamiento del Estado colombiano. Entonces les hablo en particular de la Junta Central de Contadores. Eso es una autoridad, eso es un organismo, hace parte de la gobernabilidad de la profesión, son autoridades, toman decisiones, tienen poder sancionatorio. Entonces, por ejemplo, la Junta Central de Contadores, por ejemplo, la Junta Central de Contadores, a través del Tribunal Disciplinario, ejerce ese control disciplinar, vigila y sanciona. También en la Junta Central pues aparece todo el tema del manejo administrativo, que es el que se encarga pues de mantener el registro y otorgar las tarjetas profesionales, realizar las inscripciones y dar las certificaciones de antecedentes disciplinarios. Pero también es un organismo gubernamental que hace parte de la gobernabilidad de la profesión. El Consejo Técnico de la Contaduría, que todos sabemos, regula aspectos relacionados con la aplicación disciplinar de la contabilidad, hoy en día pues muy centrada exclusivamente en los temas de la regulación de la expedición de los estándares internacionales de información financiera. Y también es un organismo gubernamental, una autoridad que hace parte de la gobernabilidad, la Contaduría General de la Nación, en lo relativo a la regulación de la contabilidad pública. Eso es la gobernabilidad. Pero otro concepto bien distinto es el de la gobernanza. Nosotros hoy no tenemos una estructura de gobernanza. Digamos que cuando se propone reformar la ley 43 del 90, con la lógica que venimos en las reformas, entonces nos acompañaría otros 30 años. Con la lógica, si reformamos la ley 43 es porque nos va a durar otros 30 años. Entonces ya viene un elemento que hoy no tenemos y que hay que buscar introducirlo en la regulación. Es el tema de la gobernanza. Pero ¿qué es la gobernanza? La gobernanza tiene que ver con la participación de las organizaciones sociales de contadores en temas de el control del ejercicio de la profesión. Entonces aquí, digamos que aparece un nuevo elemento que no hemos desarrollado en la profesión y que está contemplado en la Constitución Política Colombiana. La Constitución Política Colombiana, en el artículo 26, nos habla de la posibilidad
de que el uso de un derecho constitucional, que es el derecho de todos los colombianos a asociarnos, entonces la Constitución Política colombiana da cuenta de la posibilidad de que se creen colegios profesionales, de que se creen colegiaturas profesionales. Entonces allí entramos a decir, bueno, aprovechemos que vamos a reformar la profesión de la Ley 43 e introduzcamos la posibilidad de que creemos una colegiatura profesional. Entonces aquí empieza a aparecer una discusión bastante interesante de cómo es que vamos a conformar esa colegiatura profesional. De un lado aparecen, digámoslo así, Carlos de pronto lo planteaba hace un momento, de que ideológica y políticamente nosotros sabemos que los contadores públicos colombianos tenemos dos corrientes de pensamiento. De un lado, la corriente muestra que defendemos en el gremio del Consejo Nacional de Contadores Públicos, y de otro lado, una tendencia, digamos, que somos de carácter como nacionalista, porque decimos así mismo que defendemos el elemento de la soberanía nacional, y otra corriente ideológica que puede ser y que defiende pues el ejercicio de cómo funciona la forma de organización de la profesión a nivel internacional. Entonces, hoy la discusión política está en que nosotros en el Consejo Nacional de Contadores Públicos lo que decimos es que la gobernabilidad de la profesión debe continuar en cabeza del Estado. O sea, nosotros pensamos que nuestra profesión está inmersa en el Estado. La Corte Constitucional ha dicho que la contaduría pública es una profesión que comporta riesgo social, queriendo decir con ello que es necesaria en el funcionamiento del Estado colombiano. Y es la Corte la que ha refrendado que esa condición de nuestra profesión de ser inmersa en la necesidad del funcionamiento del Estado es la que ha llevado a que el mismo Estado colombiano nos dé funciones públicas, por ejemplo, como el hecho de ser dadores de fe pública. La fe pública es una función social del Estado que ha sido delegada en cabeza de los contadores públicos, porque estamos inmersos en la estructura orgánica del Estado, en esos organismos de gobernabilidad. Entonces, los planteamientos de nuestra contraparte, de los ideólogos de la implementación de internacionales, lo que han venido planteando es que debemos avanzar hacia otras formas de autogobernarnos, ¿cierto? En esas ideas de que en el mundo globalizado lo que hay que buscar es que las profesiones se autorregulen, es decir, que el Estado no las controle, sino que haya un proceso de autorregulación. Y han pretendido que incluso las autoridades que hoy están en los organismos gubernamentales se privaticen. Entonces, hoy, por ejemplo, uno puede ver que los organismos de autorregulación es que el manejo de la contabilidad está en cabeza de que fundamentalmente son organismos privados de autorregulación en los que no se busca que el Estado tenga presencia. Entonces, yo he venido planteando que esa es como una propuesta de la búsqueda de la privatización de la regulación de la profesión. Entonces, de alguna forma, allí discrepamos porque con los transnacionalistas, porque nosotros lo que decimos es funciones de control de la profesión hoy en cabeza de organismos estatales deben continuar. Pues de alguna forma decimos, el Estado debe seguir controlando el ejercicio de la profesión de los contadores. Que lo haga a través de la Junta Central de Contadores o de un consejo de supervisión contable, como lo planteamos nosotros, que sea un organismo de control disciplinar de la profesión. Otro organismo que pudiera ser el Consejo de Supervisión de Estándares que regule de la normatividad contable, pero aquí es donde viene la diferencia. Nuestro planteamiento es que habría que introducir una nueva forma, ya no de gobernabilidad, sino de gobernanza, que sería la creación del Colegio Profesional de Contadores. La Corte Constitucional, cuando analizó en el año 2006
una ley que reguló el ejercicio de la psicología en Colombia nos dio bastantes elementos de juicio para resolver este problema. ¿Cierto? Resulta que esa ley 1090 del año 2006 que reguló el ejercicio profesional de los psicólogos, ellos en el artículo 12 de esa ley crearon la colegiatura profesional de psicólogos. Y cuando la Corte Constitucional analizó ese artículo, entonces profirió una serie de doctrina, de jurisprudencia sobre el tema de las colegiaturas. Por ejemplo, hay unos hechos importantes de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dijo, miren, existe un derecho fundamental que es el derecho de asociación. Todo colombiano es libre de asociarse. Lógicamente, pues que no están dando permiso para que yo haga una asociación para delinquir. No, eso no existe, ¿cierto? Pero todo ciudadano colombiano se puede asociar. Y la Corte ha dicho que ese derecho de asociación no puede ser limitado en la ley. O sea, la ley no puede meterse a reglamentar el derecho de asociación, porque el derecho de asociación es un derecho que surge de la voluntariedad de los particulares, pero el Estado no se puede meter allí. Y en la interpretación del artículo 26, entonces la Corte ha dicho que una de las formas de asociación son las colegiaturas profesionales. Y las colegiaturas profesionales, la Corte Constitucional establece que fundamentalmente son formas de asociación gremial de los profesionales. Porque cuando hablamos de colegiatura, son colegiaturas profesionales. Es decir, la Corte lo que ha dicho es, mire, estamos hablando de colegiaturas, pero fundamentalmente de formas de asociación gremial de profesionales, de las diferentes profesiones. En el caso concreto nuestro, de la profesión de la contaduría pública, pudiera entonces crear una colegiatura profesional. Y la Corte ha dicho, hay que diferenciar entre una asociación y una colegiatura. La Corte nos dice, mire, en una asociación no necesariamente se va a regir por principios democráticos. Es decir, puede que los ciudadanos se asocien y restringan la participación en las asociaciones a unos criterios. Y la ley no va a prohibir eso. ¿Sí? Porque las asociaciones son libres del libre albedrío de saber a quién aceptan y a quién no. En tanto, las colegiaturas no funcionan con ese criterio. En las colegiaturas profesionales, lo que ha dicho la Corte Constitucional es que ellas sí deben tener un carácter democrático. O sea, una característica de una colegiatura es que debe estar fundamentada en la democracia. Y adicionalmente, tiene un carácter gremial. ¿Qué significa que una colegiatura tiene un carácter gremial? Pues que está hecha fundamentalmente para defender el ejercicio de los profesionales que estén afiliados a esa colegiatura. ¿Sí? Entonces, digamos que la colegiatura es un gremio. Primero, no puede haber una ley que regule las colegiaturas, porque la Corte dijo, una colegiatura es de origen particular. Es porque los contadores, en nuestro caso, se ponen de acuerdo y deciden crear esa forma de organización llamada colegiatura de contadores. No es porque la ley la regule, no. La Corte ha dicho, eso no se puede regular por el Estado. Es de iniciativa, pero puede estar incluida como lo hicieron los psicólogos, en donde la ley que regula el ejercicio de los psicólogos tiene un artículo en donde incluyeron la colegiatura. Simplemente que ese ejemplo lo traigo aquí porque esa colegiatura de los psicólogos tiene la particularidad de que en el artículo 12 establece como 3 numerales de qué es lo que hace la colegiatura de psicólogos. Entonces dice que la colegiatura de psicólogos va a realizar la inscripción de los psicólogos, que la colegiatura de psicólogos va a expedir las tarjetas profesionales de los psicólogos, y que la colegiatura
va a hacer las veces como el tribunal de deontología, que es como la ética. Entonces decimos, bueno, pues es que eso nosotros lo tenemos. No, ¿por qué nosotros ya tenemos eso? Nosotros ya tenemos eso porque como la contaduría está inmersa en el Estado y la psicología no, entonces nosotros tenemos la Junta Central que hace la inscripción de contadores, que expide las tarjetas y adicionalmente a través del Consejo Técnico pues regulamos los temas de la ética. O sea, nosotros eso ya lo tenemos. ¿Sí? Lo que los psicólogos no tenían, nosotros ya lo tenemos. Entonces, lo que decimos es que nuestra colegiatura no puede simplemente quedarse ahí. Nosotros tenemos que evolucionar en la colegiatura profesional y en ese orden de ideas, el planteamiento es que como gremio, la colegiatura debe buscar la defensa del ejercicio de los contadores, es decir, debe ser garante de buscar la protección de los contadores públicos, por ejemplo, en buscar mejores garantías de seguridad social, en buscar mejores garantías de defensa jurídica de los contadores, en buscar que haya mayores niveles de equidad. Por ejemplo, habría que buscar que la colegiatura proteja la equidad de género. Hay un planteamiento aquí, nosotros hoy en día el 65-70% de los contadores públicos en ejercicio son mujeres, el 65-70% de los estudiantes de contaduría son mujeres. Entonces la colegiatura debe buscar que haya mayor equidad de género, que garantice que, por ejemplo, las mujeres tengan mayores niveles paritarios para ejercer la profesión, que las mujeres contadoras puedan llegar a cargos directivos. Esas son reivindicaciones y aprovechemos que estamos cerca acá de la conmemoración del 1 de marzo del Día Internacional de la Mujer, pero esos son labores propias de una colegiatura. La Corte Constitucional ha dicho que esas colegiaturas pueden cumplir funciones públicas, siendo organismos privados, porque recuerden que la colegiatura es de origen privado, de particulares, en este caso particulares que son profesionales de la contaduría, puede cumplir funciones públicas. Y en la medida en que nosotros montemos funciones públicas a la colegiatura, también se pueden buscar mecanismos para que en cumplimiento de funciones públicas, esa colegiatura tenga mecanismos de financiación. Por ejemplo, si la colegiatura lleva a cabo la función de mantener el registro de los contadores, pues lógicamente que los costos de esos servicios harían parte de los ingresos de la colegiatura, la expedición de certificados disciplinarios. Puede que usted le meta funciones de registrar los libros de contabilidad, que hoy lo tiene un organismo privado como las cámaras de comercio. La Cámara de Comercio son una empresa privada. Las cámaras de comercio son empresas privadas que cumplen funciones públicas por las cuales cobran. Y las actividades de las cámaras de comercio se financian con esos ingresos de cumplimiento de funciones públicas. Entonces, si nosotros estamos en el mundo de la contaduría, nosotros pudiéramos decir, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Si de alguna forma la colegiatura se crea, nosotros podemos decir, bueno, vamos a exigir que los dictámenes de los revisores fiscales tengan estampillas, registros de libros de contabilidad, registros de tarjetas personales, que generarían los ingresos con los cuales esa labor de defensa gremial se pudiera llevar a cabo. Ese planteamiento se ha venido haciendo. ¿Sí? Hoy en día, los recursos de la expedición de tarjetas o de certificados disciplinarios son en realidad un tributo. Pues la gente no lo sabe, pero eso es un tributo. ¿Un tributo por qué? Porque son ingresos del Estado y el Estado obtiene los ingresos a través de tributos. Realmente se comportan como unas tasas. Esos recursos no van directamente a la Junta Central de Contadores, ni siquiera al Consejo Técnico. Esos recursos de las tarjetas personales no son parte de los recursos o ingresos de la Junta Central, porque eso hace parte del presupuesto nacional. Y simplemente, cuando se elabora el presupuesto año por año de cómo va a funcionar la Junta Central y el Consejo Técnico, pues el Ministerio de Hacienda asigna los recursos presupuestales con los cuales ese organismo del Estado va a funcionar, pero no es que se perciban los ingresos por tarjetas y esa es la plata con la que funciona la Junta Central. Eso no es así. Entonces, digamos que lo que diríamos es que en la medida en que la colegiatura vaya a cumplir funciones públicas, también habría que regular o legislar para que esas colegiaturas tengan los ingresos que son necesarios para su funcionamiento. Ahora, yo creo que todo este tema de la gremialidad también pasa por un análisis bastante crítico, pues tenemos que reconocer que tenemos grandes fallas
en temas de la gremialidad de los contadores públicos. Les explico en cifras qué es lo que pasa. Nosotros hoy tenemos 280.000 contadores, 300.000 estudiantes, pero voy a hablar sobre los profesionales. De esos 280.000, menos del 2% están agremiados en alguna asociación. Menos del 2%. Eso es lo que hace que la participación política de los contadores en esos organismos gubernamentales, en lo que tiene que ver con la gobernabilidad, sea muy baja. Les doy un ejemplo. La última elección que se hizo de los contadores para pertenecer a la Junta Central de Contadores o para pertenecer al Consejo Técnico de la Contaduría, votaron 9.000 personas. De 280.000, votaron 9.000. Lo que significaría que, en cierto sentido, si esa disputa por participar en el Consejo Técnico en la Junta Central, el que ganó no ganó con los 9.000, el que ganó pudo haber ganado con 6.000 votos. Entonces, uno diría, hay problemas de legitimidad. Una persona con 6.000 votos nos está representando en la Junta Central de Contadores a 280.000, a 300.000 estudiantes, no sé cuántos directivos de facultades de contaduría, no sé cuántos profesores de contaduría, pero eso, digamos así, tenemos un grave problema de legitimidad, porque los que están ahí, ya les decía, menos del 2% están asociados y miren los poquitos que votan. La Junta Central de Contadores del Consejo Técnico estiman que para la próxima elección van a mejorar el nivel de participación. Y la mejora en el nivel de participación es que nos calculan que ojalá voten 13.000, o sea, pasar de 9.000 a 13.000 de un universo de 280.000. Ahí tenemos graves problemas de legitimidad, ¿cierto? De la participación de los contadores en las problemáticas propias de su profesión. Entonces, la creación de una colegiatura nos debe llevar a que mejoremos los niveles de participación. Hoy, curiosamente, yo creo que la mayor parte de los contadores no están asociados, pero uno sí los ve que están agrupados. ¿Pero agrupados dónde? Están agrupados en redes sociales, en grupos de WhatsApp y todo eso. Hay muchísimas. Uno pudiera decir cuántas personas o contadores están en la plataforma o en esa red de Actualícese, pero no son gremios, ¿me entiendes? Eso no son gremios, son gente que están ahí inscritos en una red social, en un grupo de WhatsApp, pero eso no significa que sean gremios. ¿Sí? Entonces, no podemos confundir esa forma como los contadores se organizan a través de redes sociales con gremios, no. Aquí estamos buscando formas a través de las cuales la gente se afilie. Pues esas afiliaciones, es muy claro, la Corte Constitucional lo ha dicho que no pueden ser obligatorias, porque al fin y al cabo media ese carácter discrecional o voluntario de que yo me asocio si yo quiero, no lo podemos obligar a que pertenezca a la colegiatura. Lo que sí es claro es que el Estado, una vez se constituya una colegiatura, le da la validez para que esa sea la organización social gremial que entable relaciones con el Estado en todo lo que tiene que ver con la profesión. Entonces, básicamente, creo yo que esas eran como las ideas centrales sobre las que yo pensaba que había que discutir. La colegiatura, de todas maneras, tiene el elemento de que en la reforma de la Ley 43 se puede dejar expreso que la colegiatura pues, continuará con esas labores de inspección y vigilancia, pero en el caso particular, en mi percepción personal, yo no le daría a la colegiatura el que cumpla funciones de control disciplinar, es decir, una colegiatura no puede tener funciones de sancionar a nadie. Eso es un asunto que lo tiene que controlar el Estado, es decir, yo considero que el Estado debe controlar el ejercicio profesional. Considero que eso no se puede privatizar. No se puede privatizar ni darlo para que se autorregule. Yo lo que estoy diciendo es que lo que puede ser objeto de autorregulación es el gremio de los contadores. El gremio para que defienda el ejercicio profesional, pero no tener funciones sancionatorias ni de control disciplinar en el sentido de otorgar certificados disciplinarios. Ni siquiera la colegiatura pensaría yo que debiera tener funciones para regular
integral la contabilidad. Pues yo pensaría más bien que hay organismos técnicos que pudieran hacer eso, hoy en cabeza del Consejo Técnico de la Contaduría, pero que pudieran ser como especies de consejos, como lo planteamos en el, valga la redundancia, en el Consejo Nacional de Contadores Públicos, que serían como consejos de supervisión de estándares, porque tienen que ver con aspectos técnicos de cómo es que se aplican las normas. Entonces, reitero, no debemos confundir la gobernabilidad con la gobernanza. Yo considero que la gobernabilidad debe seguir en cabeza del Estado, que no se puede privatizar, que no se puede buscar autorregulación. Lo que se plantearía es la gobernanza, e introduciríamos como una nueva forma de organización social de los contadores, donde se haga una labor de defensa del ejercicio de la profesión, buscando reivindicar derechos de los contadores o darles apoyo en temas de seguridad social, de defensa jurídica y de equidad de género para el caso de las mujeres. Pues básicamente, André, esas eran las ideas que quería compartir y le doy paso a ver si entre los asistentes a nuestra Facebook Live hay inquietudes o preguntas sobre las que podamos ampliar. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a abrir una ronda de Bueno, muchachos, yo creo que vamos a dejar dejar sus preguntas en el foro de comentarios y les estaremos allí en nuestra charla, pues del día de hoy con relación pues al Día del Contador, conmemorando pues el Día del Contador Público. ¿Listo? Entonces, pues esto era para que nosotros nos lleváramos una idea de qué es lo que está sucediendo con la profesión, cómo se está llevando la profesión y qué aspectos pues más relevantes van a cambiar, ¿no? Por eso vuelvo y repito, pues este era como un pequeño abrebocas y una ilustración por lo que pues decían, comentaban allí en la charla del doctor Loaiza, indicaba que esta es una de las de las agremiaciones que es más grande y tiene muy poca participación pues en el tema investigativo, en el tema de las asociaciones y en todo ese tema. Entonces pues por esa razón pues era indispensable que nosotros la viéramos. ¿Listo? A continuación voy a dejar un foro recuerden que los foros también son de la clase, o sea, dan notas de participación en la clase. ¿Listo? Y, Isabel Pro. Y bueno, y vamos entrando en materia. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud hasta ahí. Y si no, pues entramos en materia de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que veníamos trabajando hace 8 días. Entonces, bueno, ¿quién de ustedes, mientras tanto, si no tienen dudas, me quiere recordar en qué habíamos quedado o qué era lo que habíamos trabajado hace 8 días? Profe, pues estábamos haciendo como un recorderis, ¿no? Nos estabas dando ¿cómo se llama? Como énfasis ay, no me acuerdo. Bueno, como lo básico de tributaria. Nos Ah, listo. estabas como haciendo un La- recorderis. las retenciones, profe. Listo, las retenciones. Muy bien. Muy bien. Y cuéntenme, chicos, ¿tienen dudas con relación a las retenciones? Creo que hicimos el cuadro, manejamos las retenciones y ¿qué más hicimos? Y hasta ahí quedamos, ¿cierto? Profe, pues no sé, hasta donde yo me acuerde, no hicimos ningún cuadro, solamente nos diste como una teoría de qué son las retenciones y nos empezaste a hablar sobre el impuesto del ICA y ahí quedamos. Listo.
Listo. Entonces, bueno. Listo, ahí ya estoy enviando el foro para que ahorita cuando se vaya a terminar la clase, pues yo les voy a dejar unos minuticos para que ustedes trabajen, ¿vale? Para que ustedes pues respondan el foro y respondan pues el foro y se me olvidó, el foro y la encuesta de satisfacción. Bueno, yo le llamo la encuesta de satisfacción, pero no sé si es así. Entonces, bueno, si no estoy mal, mm, habíamos visto hace 8 días, si ustedes por favor me recuerdan, Eliana acá nos colaboró que habíamos visto RTICA, pero me recuerdan porfa si vemos también la retención en la fuente o no. Bueno, Profe, no hemos, o sea, sí estuve como buscamos la tabla en gerencia, creo que es la de sí, gerencia la que tú manejas, sí, y sí estuvimos ahí como mirando, pero en realidad en Retefuente no hemos trabajado nada. listo. Listo, entonces bien. Y vamos a identificar pues un breve repaso de la retención en la fuente de RTICA y RTIVA, ¿listo? Y de la autorretención especial. Entonces, bueno, vamos con esto lo voy a dejar más grande para que ustedes lo vean mejor. Voy a cerrar esto, aceptar y voy a ampliar. Esto lo voy a dejar acá. Entonces, rete fuente, ¿listo? Entonces, es el anticipo del impuesto de renta y complementarios. Excelente. El impuesto de renta y complementarios. Y los responsables de practicar la retención, perdón, retención es quien realiza la compra y si es responsable del IVA o gran contribuyente. De acuerdo a la tabla de retención, que fue la que vimos hace 8 días, y si cumple con los topes. Lo voy a dejar ahí para que tomen nota. Falta con los topes en VTs. ¿Listo? Con los topes en VTs. VT.
Listo. Entonces, por otra parte, tenemos la autorretención. Ah, bueno, ya les digo. En renta especial que deben practicar las empresas que están beneficiadas a lo establecido en el Estatuto Tributario, artículo 114-1, el cual trata del beneficio que tienen las empresas con ánimo de lucro y dos o más trabajadores. Voy a dejarlo ahí un momento mientras ustedes toman nota. Profe, mientras te puedo hacer una pregunta, Claro que sí, nosotros de casualidad vamos a ver lo de régimen simple. claro. Sí, eso nosotros lo vamos a trabajar básicamente después de que veamos, es decir, vemos la conceptualización, vamos a hacer ejercicios con régimen, con responsable del IVA, con, y liquidamos formularios 350, formularios de ICA, formularios de IVA, y luego, ya lo último, pues hacemos uno de régimen simple para ver como cuál es la característica de ese régimen o la diferencia. Ah, bueno, profe, es que en el otro taller que nos dejaste hay como dos puntos que se refieren al régimen simple. Como yo aplacé 2 semestres, pues cuando yo estaba, pues yo alcancé a ver lo que fue régimen simplificado y régimen común. Mm, Digamos que ya en los nuevos regímenes yo no lo he visto, entonces pues sí me siento como un poquito desactualizada, o sea, perdida, mejor dicho. claro, claro. No, sí, eso sí es verdad y los vamos a ¿qué? Nos vamos a trabajar, pero ya más adelante, pero en el ejercicio que vamos a hacer de estados financieros, pues ahí también vamos a despejar las dudas. Ah, vale, profe, gracias. Bueno, bueno, entonces decimos que tengan uno más trabajadores con un vínculo laboral, vínculo laboral. Estas empresas no liquidan salud del 8,5%, perdón, que le corresponde a la empresa SENA ni ICBF, esos aportes. Coma. Bueno, de acuerdo
con relación al sector económico en el que se encuentre debe liquidar la autorretención con las tarifas del 0,4%, empresas comerciales, productoras y servicios. O sea, este es un pequeño, una pequeña caracterización de ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque resulta que eh, pues no todas esas empresas pues corresponden a esa caracterización. Por ejemplo, hay unas muy poquitas que están en la otra tarifa y así sucesivamente, pero esto es como para hacerlo más que más próximo para que ustedes lo puedan identificar mejor. En la tarifa del 0,8% se encuentran las empresas del sector construcción y del 1,6% las empresas de extracción de recursos naturales. La tarifa se aplica. Bueno, voy a dejarlo ahí para que tomen nota, voy a subirlo un poquitico para que comiencen a tomar nota. ¿Listo? Extracción de recursos. La tarifa se practica o su base es de acuerdo a los ingresos. Esta se presenta de forma mensual junto con la de retención en la fuente, fuente y reteiva. Listo, ya vamos a ver de reteiva un poco. Y bueno, yo creo que alcanzamos a dejar la tabla lista, la tablita de las retenciones, para que ustedes pues ya vayan tomando un poco más
de forma para empezar a hacer un ejercicio. Eliana, ¿tú al fin pudiste encontrar la clase que estabas buscando la vez pasada? Profe, imagínate que esa clase, pues no sé, creo que no la estaban dictando aún, no sé qué pasó, pero pues me tocó hablar con Jairo, Ujú. entonces él me envió como el horario nuevo y te toca a ti, me toca contigo. Después de esta clase, creo. Creo que sí, Mm, pero pues sí me toca contigo. O sea, no me he fijado muy bien el horario, pero sí, si sí es me toca. ahorita después de esta clase, sí, que es taller contable uno que tengo. ¿Pero tú ya la tenías antes o No, me la dieron, te la creo que fue hasta el asignaron? sábado. Sí, es que creo que nadie la tenía porque pues, Mm, o sea, ya las 2 semanas que llevamos yo no pude ingresar a ninguna de esa clase. Y ya mm. Jairo me dijo, no, yo creo que te va a tocar dirigida. Y ya Bueno, ya después miramos. me dijo que no, que contigo. Listo, vale, no hay problema. Listo. Entonces, vamos con rete IVA. Es un anticipo del IVA y su tarifa corresponde al 15% del valor del IVA. En algunos casos especiales puede ser del 50% del valor del IVA. Generalmente se practican cuando ya lo voy a bajar un poquito, cuando las empresas se encuentran bajo la ley de insolvencia económica. Listo. Listo. Entonces, por favor, para que vayan tomando nota, Profe, ¿y cuál es esa ley?
Bueno, esa ley es cuando las empresas no tienen como flujo de efectivo para pagar a sus proveedores, entonces se declaran la ley de insolvencia. La ley de insolvencia, ¿qué es lo que hace? Hace que uno, pues esto se hacía antes ante la Superintendencia de Sociedades, pero ahora se hace ante la Cámara de Comercio. Entonces, ¿qué hace uno? Se declara bajo la ley de insolvencia, entonces la Cámara de Comercio le dice, bueno, usted le tiene que pagar una plata a unos acreedores suyos. Entonces, como usted no tiene, porque pues la ley de insolvencia es que no tiene recursos económicos, entonces la pregunta es, vamos a llegar a un acuerdo con esos acreedores, a ver usted cómo los va a pagar, ¿sí? De acuerdo a ese acuerdo, pues usted va a generar una reorganización. ¿La reorganización de qué habla? La reorganización habla de que usted va a tomar su patrimonio, los saldos que tenga patrimonio y se va a organizar. Si usted llega a incumplir ese acuerdo de pago, pues simplemente hay una intervención por parte pues, de la Cámara de Comercio o de la Superintendencia de Sociedades. Ahorita por el tema de la ley económica, de la emergencia económica o de la emergencia sanitaria más bien, este trámite no lo está haciendo la Superintendencia de Sociedades, sino que, vuelvo y repito, lo está haciendo la Cámara de Comercio. ¿Listo? Entonces, bueno, en esos casos, cuando las empresas se encuentran en la ley de insolvencia, pues dicen, bueno, le vamos a practicar, pues como las empresas no tienen plata, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a hacer? Le vamos a practicar retención del IVA, pues por un valor más elevado. ¿Con qué objetivo? Pues si no llega a pagar, pues aunque sea ya le retuvimos lo del IVA, por ejemplo. ¿Listo? Es por esa razón que se hace el 50% pues para esos casos. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver pues el tema de la tabla, ¿sí? De la tabla de retenciones, lo vamos a empezar a estructurar para que ustedes lo puedan ir trabajando. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a hacer el tema de la tabla acá. Espérenme un momentico. Ah, bueno, ya. Que me abra acá. Listo. Entonces vamos con la tabla. Recuerden que, pues, en esta tabla, quien practica las retenciones, quien compra es quien practica las retenciones. Voy a dejar esto un poquito más grande. A ver, que sea manejable para que ustedes la vean completa. Persona natural. RI, que va a ser responsable del IVA. Gran contribuyente auto. Y régimen simple. Entonces acá, persona natural, responsable del IVA, gran contribuyente auto y simple. Lo voy a dejar un poquitín más grande para que ustedes pues allí la puedan ver mejor. Entonces esto lo vamos a dejar, que es quien practica la compra, es decir, quien va a retener, compra, y esta, quien realiza la venta. ¿Listo? Entonces, pues la tabla, pues como ustedes bien conocen, pues la tabla va de esta manera. Cuando la persona natural le compra a la persona natural o responsable del IVA, gran contribuyente o gran contribuyente autorretenedor al régimen simple, pues nosotros como personas naturales no somos agentes de retención. ¿Qué quiere decir? Que no le podemos practicar retenciones a nadie. Entonces esta quedaría así. ¿Listo? Ahorita se las pongo más chévere. Cuando un responsable del IVA le compra a una persona natural, le va a practicar retención en la fuente y
Rete ICA. Rete ICA. Lo mismo opera cuando un responsable del IVA le compra a otro responsable del IVA. Cuando un responsable del IVA le compra a un gran contribuyente, retención en la fuente. Cuando un gran contribuyente le compra a... Cuando un responsable del IVA le compra a otro gran contribuyente, pues no aplica. Y cuando un responsable del IVA le compra un régimen simple, pues no aplica. ¿Listo? Cuando un gran contribuyente le compra a una persona natural, le aplica retención en la fuente y RTICA. Cuando un gran contribuyente le compra a un responsable del IVA, le practica retención en la fuente, perdón, retención en la fuente, RTICA, pero adicional le va a practicar RT, RTIVA. Aquí, perdón, viene aquí también retención en la fuente y RTICA. Aquí, cuando un gran contribuyente le compra a otro gran contribuyente, viene retención en la fuente y RTICA. Aquí, cuando un gran contribuyente le compra a otro gran contribuyente otro retenedor, no aplica. No aplica. Aquí va a ser lo mismo. Y aquí en el régimen de tributación o en el régimen simple de tributación, queda igual que las personas naturales. Teniendo en cuenta que este tipo de régimen, teniendo en cuenta que este tipo de régimen no es el mismo régimen simplificado que ya habíamos visto, sino que es un nuevo régimen de tributación, perdón, en el cual se encuentran las empresas y en el cual pues las empresas tienen unos beneficios, ¿cierto? Entonces este no es el régimen simplificado, sino que es el régimen simple de tributación. Por eso fue que la DIAN, entonces voy a dejar el cuadrito para que ustedes tomen nota, por eso fue que la DIAN fue bastante en la reforma, o la DIAN, el Ministerio de Hacienda, pues en la última reforma, indicó que debería de eliminarse toda referencia al régimen simplificado, precisamente pues para que no se diera ninguna confusión. ¿Listo? Entonces, por favor, tomen nota, ya les indico cómo,
¿Listos, muchachos y muchachas? Perdón un momento y voy a hacer... Bueno, entonces el objetivo de esta tabla es que yo me ubique y estas son las retenciones que se van a presentar o las retenciones que vamos a trabajar. ¿Listo? Pues el régimen simple, que es lo que vamos a trabajar pues más adelante, más adelante pues ya que vamos a hacer una clase completa de régimen simple, quiénes pueden estar allí, quiénes no, pues eso lo vamos a trabajar más adelante y vamos pues a liquidar las respectivas obligaciones tributarias que tenga este tipo de régimen. Es de recordar que, es de recordar o de tener presente que el régimen simple, pues él compagina, ¿cierto? O sea, ya no, él no va a pagar renta, ni el impuesto del ICA, ni RTICA, sino que va a pagar pues otro impuesto que es de forma anual. Entonces, por esa razón, pues no es lógico que él practique retenciones o que le practiquen retenciones. ¿Por qué? Porque si él no va a pagar ni renta ni retención en la fuente, ¿cierto? Y si practica pues esos impuestos, pues le tocaría ¿qué? Le tocaría presentar efectivamente pues esos impuestos y el objetivo es que no. Entonces, por eso, en el régimen simple de tributación, pues se dice, ¿sabe qué? Esas empresas que estén allí, pues no van a estar obligadas a que le practiquen retenciones ni a practicar, ¿cierto? Entonces, si quisiera de forma voluntaria, no puede, no puede. ¿Listo? Entonces, bueno. Y entonces, bueno, acá hablábamos de que cuando compra y cuando vende, pues yo me ubico acá, si yo estoy vendiendo y soy responsable de IVA y practico una retención en la fuente de RTI que RT IVA, pues bueno, eso es las retenciones que se van a practicar. Vamos a hacer un ejercicio para identificar pues el tema de las retenciones y, y, mm, y luego les voy a dejar el espacio para que de acuerdo a la charla en la que estábamos hace un ratico, pues ustedes lo respondan en el foro, ya que tienen pues el tema fresco, ¿listo? Entonces voy a colocarlo acá, el ejercicio, la compañía, ya lo pongo más grande, ABC pertenece a responsable de IVA, coma, compra, compra escritorios disponibles para la venta, coma, por un valor de, voy a colocar un valor X, 2.300.000 pesos. A la compañía XY, XYZ, la cual pertenece al gran contribuyente. Listo, entonces les voy a dejar 2 minuticos para que ustedes me vayan pues colaborando, perdón, corro esto, con esa contabilización y ya la socializamos. ¿Listo?
Bueno, chicos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar hasta ahí. Ya dentro de 8 días empezamos a socializando este ejercicio, ¿listo? Para poder trabajar. Y la recomendación es que, por favor, ingresen pues al chat de acuerdo a la charla que estábamos trabajando para que la vayan respondiendo para que no se les olvide. De igual forma, pues la charla y todo lo que trabajamos hoy, yo lo voy a dejar allí colgado, obviamente pues cuando se convierta, ¿vale? Entonces, chicos, muchas gracias por la atención, pues espero que les haya gustado la charla, que son pues de aspectos relevantes y que muchos de nosotros no tenemos en cuenta. Entonces, bueno, nos vemos dentro de 8 días y con algunos nos vemos en estos días. Bueno, chicos, muchas gracias y buena semana, que estén muy bien. Chao, profe. Listo, profe. Gracias a usted. Gracias, profe. A ustedes que estén muy bien.